leído? Por favor, no sé si tienen sus Biblias. Sí tienen sus Biblias, ¿sí? 2 Timoteo 2. Ya saben que estamos viendo el final de los evangelios, gracias a Dios. Em, Igual, no recuerdo cuánto tiempo llevamos con eso, pero sí, ya son más tal vez de 2 años revisando los sinópticos. Ya estamos entrando a las partes finales. Todavía nos falta camino, pero hoy quería descansar un poquito de eso y aprovechar a dar un mensaje con respecto a estos hermanos que los vimos desde su conversión, desde su empezar a venir a la iglesia y cómo reconocieron a Cristo como su Salvador, fueron bautizados y ahora ya el discipulado, terminar todo este proceso. Y creo que sí les llevó más de 2 años aproximadamente, pero yo también quería reconocerles su constancia, fueron constantes, con mucho deseo de seguir adelante. Y la idea es hacer este tiempo especial y dejar algo en sus corazones para que continúe ese esfuerzo, continúen en ese trabajo, continúen en ese ánimo de seguir adelante buscando al Señor. Por eso quería darles este pasaje. Aquí está Pablo hablándole a su hijo espiritual, uno de sus más amados discípulos. Y pues como ven, esa es la segunda carta a Timoteo. Estamos hablando de que casi es, si no es la última, pues de las últimas cartas en la vida del apóstol Pablo. Básicamente es donde el apóstol Pablo le encomienda a la iglesia, le encomienda el trabajo y le encomienda todo el esfuerzo a gente como Timoteo, esos siervos que entregaran sus vidas al Señor. Y es un texto específico para ministros, predicadores, predicadoras, maestros, maestras, quienes se comprometen al servicio al Señor. Aquí estamos hablando de un discipulado, pero vamos a tomarlo también para estos temas. Vamos a leer el pasaje, porque lo que me interesa son los símbolos. Segunda Timoteo 2, a partir del versículo 1. Segunda Timoteo 2, a partir del versículo 1. Son unos cuantos versículos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Me gusta esa última parte. Considera lo que te digo. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es medita, medita, ponte a pensar. Ponte a pensar de qué te estoy hablando, de qué se trata todo esto y por qué el apóstol Pablo le da estas figuras tan importantes. Y es que el que sirve al Señor Jesucristo tiene que verse, tiene que contemplarse de esta manera. Y podría decirse que ese es uno de los problemas de los creyentes. ¿Se ven como soldados de Cristo? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Se ven como los labradores que están buscando que que el reino de Dios, perdón, crezca? ¿O se ven como esos atletas que trabajan, que se esfuerzan, que luchan, que se entregan por una recompensa, por un premio? Veamos los símbolos. En eso es en lo que me quiero centrar y tomé unas cuantas características, sobre lo cual estuve haciendo lo mismo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, meditar. Y entonces por eso les quiero presentar estas características. Tenemos la primera imagen. Son 3 imágenes: soldado, atleta y labrador. Cada creyente debería reflejarse y debería definir su vida cristiana de esta manera: como soldado, como atleta y como labrador. Y ojalá que se les quede. Espero con toda mi alma que se les quede eso. ¿Soy un atleta de Cristo? ¿Soy un soldado de Cristo? ¿Soy un labrador para el reino de Cristo? ¿Qué es lo que yo soy? Pues eso es lo que todo creyente debe ser, todo creyente debe llegar a ser,
para poder obtener toda la recompensa y obtener todas las bendiciones. Soldado. ¿Qué es un soldado? ¿Qué nos muestra la imagen de soldado? ¿Qué nos enseña la imagen de soldado? En primer lugar, nos enseña que hay una guerra. Hay un conflicto. Y todos los nuevos creyentes que vienen a Cristo deben comprender que se han integrado a un conflicto de siglos, con proporciones universales, y que la pérdida es terrible. ¿Por qué digo la pérdida? Porque la pérdida son almas que terminan en la condenación eterna. La salvación, aquellos que se salvan por el Señor Jesucristo, pues es el único camino al Padre, pues obtendrán dicha, gloria, esperanza, bendición, no solamente la vida eterna, herencia, ser parte de ese reino glorioso. Es un conflicto en donde el enemigo es el demonio, el principal enemigo. El mundo también es este enemigo. Capítulo 2 de Efesios dice que todo el mundo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Y todos ellos van a luchar contra nosotros. Y todos ellos están en guerra contra nosotros. Tal vez no lo saben, tal vez no es de forma directa, pero nosotros nos hemos declarado y les hemos declarado a todos los enemigos de Cristo la guerra. Tal vez usted dice yo no. Tal vez usted dice yo no lo pensé así, pero así es. Usted le pertenecía al diablo, pero fue sacado del mundo, tomado por Cristo, hecho parte del reino de Dios y está con la familia de Dios. Ah, sí, pero sigue en el mundo. Ahí está el conflicto. Si estuviera ya en el cielo, en la presencia de Dios, donde toda la voluntad de Dios se cumple perfectamente y cabal, no habría problema. El problema es que estamos acá. Así que usted viene a un conflicto. Para poder cumplir con ese conflicto, es por eso que tiene que tomar la imagen del soldado. Es por eso el llamado a ser, a convertirse en un soldado de Cristo. Porque tiene que definirse y tomar seguridad de su postura. Voy a pelear por Cristo. Voy a defender el nombre de Cristo. Estoy en esta tierra para defender la verdad, la certeza del evangelio de salvación, pues es la única salvación. Y como dije, si fallamos en esa guerra, la pérdida es bastante grave. No estoy hablando de mi salvación o de su salvación, estoy hablando de la salvación de otras personas. La ambigüedad, la cobardía, no debe estar en la vida de un creyente. El creyente tiene que estar seguro de su salvación y tiene que estar seguro de su Salvador y tiene que estar seguro de Dios, o ha dejado de ser creyente. Revísese. Mejor explórese. Hoy temprano les decía, hubo un caso en donde un predicador famosísimo, Joel Austin, famosísimo, le preguntaron en cadena nacional, delante de millones de personas, ¿es pecado el homosexualismo? La respuesta de él fue, no sé. De los predicadores más importantes de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, y su respuesta fue tan cobarde, tan miserable. ¿Será soldado de Cristo ese hombre? ¿Será que quiere defender el nombre de su Señor? ¿Será que quiere defender la verdad de su Señor? ¿Vamos bien? ¿O ya siente que ya falló en muchas cosas? Bien, ¿por qué estamos peleando? ¿Por qué debemos pelear? Por el reino de Dios. Por el reino de Dios en nuestras vidas. Por el reino de Dios en las vidas de las otras personas.
porque el Espíritu Santo toque las vidas, corazones y mentes de las otras personas. No se trata solo de la salvación, que ciertamente es lo más importante, pero no solamente es la salvación. Es que el reino de Dios empiece a ganar terreno, a ganarle al demonio, que saquen, que sean sacadas, liberadas y libradas, mejor dicho, almas de la condenación. Lastimosamente, quienes van a esa condenación ya no pueden ser libradas ni por misas, ni por tradiciones, ni por bautismo, como lo hacen o como lo practican los mormones. Ellos practican eso. Sabemos que eso no es bíblico y no es verdad de Dios. Solamente tenemos este tiempo. Solamente tenemos esta oportunidad. Y a quien usted tiene a la par, a quien usted tiene enfrente, a quien tiene en sus hogares, solamente tienen esta oportunidad para escuchar de Cristo, recibir a Cristo y que el reino de Dios esté en sus vidas. Solamente. Ahora el apóstol le dice a Timoteo, el soldado no se enreda en los negocios de la vida. En los asuntos de la vida, el soldado no se enreda. ¿Por qué? Porque lo que quiere es complacer a aquel que lo tomó por soldado. Muchas veces fallamos en esto. Muchas veces nos preocupamos más por las cosas de la vida. Muchas veces nos preocupamos más por el dinero, no porque sea malo. Muchas veces nos preocupamos más por los estudios y por el trabajo, no porque sean malos. Pero usted, yo, cada uno de nosotros, cada creyente, es llamado a una misión universal. Y Dios no le está pidiendo el final de su vida. Y Dios no le está pidiendo las obras de su vida. Dios quiere usar su vida completa. No me malentienda. ¿Qué quiere decir? ¿Tengo entonces que dejar de trabajar para servir a Dios? No. Tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que escuchar a Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Cómo está Dios tocando su corazón? Y hacerle caso y dejarse guiar. Es una mala costumbre. Y creo que ya es tiempo de que dejemos de pensar que Dios está en nuestras vidas para hacer lo que yo quiero. Yo estoy en el reino de Dios para hacer lo que el Señor me manda. Así debe ser. Ese es un verdadero creyente. Ese es un creyente útil. Ese es un creyente que está comprometido. Hay una misión. Hay una guerra, hay una lucha, un conflicto donde las almas están terminando en dolores espantosos, en ruina horrible. El fuego de la ira de Dios está cayendo sobre ellos y solamente usted puede llevarles el evangelio de Cristo a esas personas para que se libren de esa condenación espantosa. Debido a esto, debido a que usted tiene la solución, debido a que usted tiene la medicina, es por eso que el diablo lo va a atacarle, va a odiarle, va a maldecirle, va a actuar contra usted con todas sus fuerzas. No se sorprenda. Cuando vengo a Cristo, entonces me va mal. Antes que estaba en el mundo, ahí me iba bien. Pero cuando ya vine a Cristo, me va mal. No se sorprende. ¿Por qué se sorprende? El diablo le odia. El diablo trabaja contra usted. El diablo le detesta. No le estoy diciendo que siempre le va a ir mal. Por supuesto que no. Pero hay lucha, hay conflicto, hay dolor, hay pérdidas, hay pérdidas. Y a veces para satisfacer a Dios mejor hay que dejar estas cosas. Para honrar a Dios, porque soy soldado de Cristo, tengo que dejar ciertas cosas. Obviamente que son malas, que son incorrectas, que me quitan el tiempo. Incluso de estar en la iglesia. Muchos deberían estar en la iglesia. Muchos necesitan estar en la iglesia y no lo entienden. No lo entienden precisamente porque no entienden que son soldados, que han sido llamados a una guerra y se exponen al peligro, se exponen
a los ataques. La única forma como somos fuertes es si estamos con un espíritu vivo, con fervor, buscando a Dios, aprendiendo más de Él. Eso de que yo aprendí hace años y entonces yo ya me lo sé y no necesito que me lo expliquen, eso solamente es un disfraz de su falta de fe. No hay que hacerlo. No hay que vivir así. Hay que mantenernos con fervor. Tenemos que mantenernos con ánimo antes que el maligno, que el enemigo nos sorprenda. Estar comprometidos con Cristo. Otra cosa que tiene un soldado es disciplina. Para mí es muy admirable la disciplina de los soldados. ¿A qué hora se levantan? ¿4 de la mañana? ¿3 de la mañana? 4 de la mañana. Ni siquiera de broma me podría levantar yo a las 4 de la mañana. Es muy admirable y se levantan a hacer ejercicio. Menos. Eso yo no lo hago. Pero es disciplina. Es disciplina. Y esa es la figura también del soldado. Si yo he sido llamado como soldado de Cristo, tengo que tener disciplina. ¿Disciplina para qué? No para levantarme a las 4 de la mañana a hacer ejercicios, aunque quienes se levantan a las 4, a las 3 o a las 2. ¿A qué hora se levanta Sofía? A las 4, ¿sí ves? Es casi soldada ella. Eh, y se levanta a orar y a leer la palabra también. También. Eso recuerdo de mi papá. Entre los más queridos recuerdos que tengo de mi papá, está siempre el que yo iba, ya saben, todos nos levantamos de madrugada y por alguna razón, ya saben, y yo pasaba y siempre, mi papá siempre estaba sentado en la esquina de la mesa con su Biblia abierta. Y dos cosas, o la estaba leyendo o estaba orando. Siempre, siempre fue así. Hasta el tiempo que se enfermó y otras situaciones, pero siempre fue así. Disciplina, disciplina. El creyente tiene que disciplinarse en leer la palabra de Dios. Sí, pero ya la leí 20 veces, léala otras 20. Ya la leí 100 veces, léala 500 veces. Sígala leyendo. Es lo que siempre va a necesitar. Y siempre va a necesitar esa disciplina. Orar, siempre va a necesitar la disciplina de la oración. Un creyente que no ora no es creyente. Un creyente que no sabe orar no es buen soldado de Cristo. No puede pelear la buena batalla. Así le llama el apóstol Pablo, la buena batalla. Porque nosotros no peleamos para deshacernos de los cuerpos de unas personas, no peleamos contra las balas, peleamos contra el pecado, contra la muerte y la condenación de las almas, la ruina de los cuerpos y la maldad, por supuesto, de este mundo que ustedes la pueden ver, que también viene por causa del pecado. Esa es nuestra lucha, ese es nuestro llamado, ese es nuestro compromiso con Cristo. Si usted no siente ese compromiso, revísese, revísese. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi seguridad? La segunda imagen, vamos adelante. El atleta, el atleta. ¿Qué imagen tan perfecta? Las tres imágenes todavía siguen siendo muy relevantes. No existe ninguna persona que no conozca lo que es un atleta, lo que es un soldado, lo que es un labrador. ¿Qué pasa con el atleta? También tiene disciplina, una severa disciplina. Una disciplina muy fuerte, tiene que levantarse temprano, tiene que hacer mucho ejercicio. Ahora me llamó la atención mucho esto, es una autodisciplina. ¿Qué quiere decir? Él mismo se la impone. Yo no tengo que estarle regañando para que lea la Biblia. Yo no tengo que estarle regañando para que venga a servir en la iglesia. Usted tiene que tener esa disciplina, usted tiene que tener esa seguridad. Si usted siente el compromiso de servir al Señor, hágalo, sírvale en lo que pueda, pero sírvale. Eso le va a ayudar en su crecimiento. Y tiene que ser constante, tiene que seguir, tiene que perseverar. La vida cristiana es de perseverar. La vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana es para quienes tienen un compromiso, una visión, una ilusión. Tienen sueños, así como los atletas. Los atletas tienen una ilusión, desean recibir esa corona.
En la Biblia se mencionan las coronas, en nuestro tiempo serían las medallas, que son esas preseas que se les ponen, ¿no? En los cuellos. Ese es, esa es como la corona que estarían buscando los atletas. En aquel entonces, en la Grecia del apóstol Pablo, el premio era esa corona. Y era una corona hecha de hojitas, nada más, hojitas. Aquí al menos la de oro, pues le ponen oro, supongo yo. No va a ser que sea solo dorada y pintada, pero no son hojitas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los atletas en aquel entonces luchaban por esa corona? ¿Y por qué los atletas de hoy luchan por esos metalitos que les ponen colgados al cuello? ¿Por qué? Perdón, es su trabajo. ¿Será que solo por trabajo? Tienen una aspiración superior. No es solo trabajo. Trabajo trabajamos todos. Pero ¿cuál es la ilusión del atleta? Llegar a ese podio, que el himno de su país se ha escuchado. ¿Quién dijo algo? Alguien dijo representar, llegar a la meta. ¿Algo más? Es lo que llamamos gloria, reconocimiento, poner en alto su país, poner en alto el lugar de donde viene, el lugar de donde es, incluso a su familia. Tomen en cuenta que a los atletas no se les resuelve la vida. Tomen en cuenta que a los atletas no es que ya no van a necesitar más trabajo, pero ¿por qué lo hacen y por qué se esfuerzan tanto? Apenas por eso. Pero lo que pasa es que es un reconocimiento a vista de todos. Él, ella, él es el campeón, ella es la campeona. Que sus nombres estén escritos en esas listas especiales. Incluso aquí, que se hagan monumentos, que se hagan pasarelas, que se hagan diferentes cosas, pero al menos es reconocimiento. Y por ese reconocimiento luchan y por ese reconocimiento se esfuerzan y por ese reconocimiento lo dan todo. La idea es muy sencilla, pero muy interesante. Y aparentemente a los cristianos se les escapa. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en el cielo debemos llegar a tener reconocimiento? Dice el apóstol Pedro que nuestra fe es probada en el fuego. Nuestra fe es probada con los problemas para que nuestra fe sea hallada en honra y en gloria. Ese es el reconocimiento. Ese es el renombre. ¿Está usted luchando por llegar a la presencia de Dios y tener un renombre en el cielo? El apóstol Pablo era de renombre. Los demonios lo conocían. Cuando les dijeron en el nombre de Jesús, uno que predica Pablo, te echamos. Así le dijeron uno a unos endemoniados. Y los demonios le contestaron, conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, pero tú ¿quién eres? Renombre. Los demonios conocían a Pablo. ¿Y saben qué? Los ángeles también conocen a los siervos del Señor. Es un término que a mí me gusta mucho y se aplicó a Daniel, al profeta Daniel. Un ángel se le manifiesta, un ángel se le aparece y le dice este saludo: Daniel, varón muy amado. Varón muy amado, pero muy amado ¿por quién? Estaba en un lugar extraño, era esclavo. Es cierto que tenía sabiduría, pero eso no garantiza amor. ¿De quién estaba hablando el ángel que era amado? Del cielo, de Dios, de los ángeles, de las proezas que se hacen, de lo que estaba haciendo, el trabajo que estaba haciendo Daniel. Y es lo que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros. Si nos vemos en esta misma imagen del atleta y dejar que Él haga que nuestra fe crezca y que llegue a ser de renombre. No solamente en este mundo,
sino en la eternidad, ante los ángeles y ante todas las creaciones que Dios va a hacer. Dicho sea de paso que de esto depende el galardón, pero no voy a hablar del galardón ahora. Me quiero quedar solamente en la imagen. Y la pregunta es, ¿está luchando como atleta? ¿Está esforzándose en el camino de Cristo como un atleta? ¿Tengo que trabajar? Bueno, ve a los atletas de aquí, guatemaltecos. Hay muchos que trabajan y tienen que apartar su tiempo para esforzarse en lo que practican, en el ejercicio y en la disciplina para la cual se están adiestrando y perfeccionando. Ahí está su respuesta. Su trabajo no le impide servir al Señor. Su trabajo no le impide prepararse. Su familia tampoco. Es usted. Y siempre ha sido usted. Es su decisión. Es su compromiso. Por eso me llamó la atención esto del atleta. Es una autodisciplina. Yo, yo me tengo que comprometer con Cristo. Yo tengo que tomar mi decisión de todos los días, esforzarme y buscarle a Él. Compromiso. Trabajaban por una corona, ahora en nuestro tiempo ellos trabajan por una medalla, pero es una medalla de honra y de gloria, por así decirlo. Es gloria en su país, es gloria, es un renombre entre quienes están. Por siempre serán recordados. Todavía se acuerdan del Mateo Flores, ¿no? ¿Qué fue lo que ganó él? No me acuerdo qué ganó, pero sí me acuerdo del nombre. Mateo Flores, que ahora es Doroteo Guamuch Flores. Todos lo recordamos. Creo que fue pista. 100 metros, correr, ¿verdad? En Boston. Bueno, gracias por la información porque yo no me lo sabía, me sabía el nombre. Después de tantos años, todavía, Doroteo Guamuch Flores, todavía lo mencionamos. Renombre entre el pueblo, entre su pueblo. Tiene que luchar legítimamente, dice el apóstol Pablo, legítimo, legítimo. Por eso se necesita tanto la palabra, por eso se necesita tanto el conocimiento de la palabra. Estoy luchando legítimamente. Estoy cumpliendo con todo lo que me está pidiendo el Señor. Legítimo. Cumplir a cabal todo. Y la última imagen, el labrador. Otra que se escapa a muchos cristianos, lastimosamente. Es algo así como cuando los israelitas salieron de Egipto por la mano poderosa de Dios, por el milagro de Dios, y querían entrar en la tierra prometida también por la mano de Dios. Ellos no querían hacer nada. Cuando Dios los llamó a trabajar, entonces ahí no quisieron. Muchos cristianos son así. Es cierto, el Señor nos sacó de la condenación, los libró del infierno con su brazo, con su poder, con su sacrificio, con su fuerza. Pero Él quiere que nos esforcemos y quiere que trabajemos y quiere trabajar junto con nosotros en este reino y en esta obra que estamos haciendo. El labrador debe trabajar. Esa es la primera característica. El labrador debe trabajar. Ahora se ha vuelto muy común el yo declaro y el yo decreto, pero sin trabajar. Está bien si declara, está bien si decreta, pero mire, trabaje. O sea, lea la Biblia, póngase a orar, dedíquese al Señor, apártele a Él su tiempo. Vaya, después ya declare y decrete todo lo que quiera. Hay que trabajar. El Señor no nos bendice si no trabajamos. El Señor no da crecimiento si no trabajamos. Tenemos que asegurarnos de plantar la semilla y debemos cuidar esa semilla. Debemos proteger esa semilla. A cada nuevo creyente hay una semilla implantada en sus corazones y esa semilla deben cuidarla como nunca. Su alma depende de eso. Vean la parábola del sembrador, dada por nuestro Señor Jesucristo. En la parábola del sembrador, muchos que recibieron la palabra, se les ahogó la palabra.
por los afanes del mundo, por las persecuciones, por los problemas de la vida. Recibieron la palabra, pero no dejaron que tuviera raíces. No se comprometieron con Cristo. No se esforzaron por Él. Y terminaron perdiendo su oportunidad de salvación. Léalo, ahí está, la parábola del sembrador. Revísela. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Todo creyente ha venido a la iglesia, todo creyente ha venido al servicio del reino de Dios a trabajar. Muy importante, solamente hago la aclaración, no a mandar, no es a mandar, sino a trabajar. Trabaje. Todo labrador tiene que aprender a esperar, tiene que esperar, tiene que ser paciente. ¿Qué nos enseña la paciencia o quién nos enseña la paciencia? Una cosita muy importante que se llama oración. ¿Quién sabe orar? Quien tiene mayor paciencia. El que se ha adiestrado mucho, quien se ha adiestrado mucho en la oración tiene paz, confianza. Sabe que Dios le puede contestar en un instante, pero muchas veces dice, me voy a tardar un año. Dice, me voy a tardar 5, me voy a tardar 10. Así que tú sigue adelante, solo confiando. ¿Por qué va a esperar Dios? Porque quiere que aprendamos a esperar. Queremos las cosas rápido. Por eso les decía lo del declaro, yo decreto. Yo digo, y ya estuvo. No, tiene que esperar lo que Dios va a hacer. Tiene que entregarse a la obra de Dios. Tiene que comprometerse con el Señor. Va a tener recaídas, va a tener dolores, cosas las hará mal, pero siga adelante, siga adelante. Esperar. Y si estoy orando bastante, tengo que ser una buena persona paciente, mucha paciencia. Yo sé que el Señor contesta, yo sé que el Señor contesta todo, pero a veces tarda. ¿Por qué quiere que esperemos? Porque quiere que tengamos paciencia. Porque esta vida de fe se trata de esperar. Se trata de esperar, perdón, y otra cosa, confiar. El labrador es un experto confiando. Experto. ¿Por qué? Tiene que confiar que las nubes le traigan el agua. Tiene que confiar que la tierra pueda dar el fruto, sea fértil. Tiene que confiar en el tiempo y por supuesto tiene que confiar en la semilla. La semilla está ahí adentro, no tiene la menor idea qué está pasando ahí abajo. Incluso el mismo Señor dice, la semilla tiene que morir, que es un misterio científico, no se sabe, pero la semilla tiene que morir para poder dar el fruto. Confianza. Cuando usted no comprenda muy bien qué es esto de la fe, mire a un labrador, mire a un agricultor, empiece a estudiarlo. La fe es así. Pero el labrador tiene que poner lo que le toca. Si él no pone la semilla, nada se va a dar. Si él no prepara la tierra, nada se va a dar. Si él no cuida de ciertas pestes, alimañas y roedores y cosas así, no se va a dar, no se va a dar bien. El labrador le toca su parte. De ahí le toca a Dios. Confianza, trabajo, trabajar de la mano con Dios. Eso es lo más importante. Yo quiero que mi familia esté bien. Tengo que ser un labrador. Tengo que aprender a sembrar en sus vidas. ¿Qué es lo que estoy sembrando en sus vidas? No nos fatiguemos de hacer el bien, dice el apóstol Pablo, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo escribe en la carta a los Gálatas. No nos cansemos de hacer bien. Muchos se cansan de hacer bien. Ya traté, ya me esforcé, ya quise, ya hice el trabajo. No, no lo hizo. No lo hizo. Eso es lo que necesita ver Dios. Que mi fe, mi seguridad y mi confianza es para siempre.
Si tengo que quedarme sembrando por 5 años, si tengo que quedarme sembrando por 10 años, yo tengo la confianza que Dios me dará la victoria, me dará la ganancia, me dará lo que estoy pidiéndole. Que el Señor transforme mi corazón, que el Señor cambie mi vida. Bueno, ¿cómo está funcionando usted en esa su siembra? ¿Cómo está actuando? ¿Está haciendo lo que le toca? Mi papá, una de las imágenes muy comunes, creo que también la usaba con estos pasajes y otros. El Señor Jesús usó mucho a los labradores. Mi papá creció en una finca y él se sorprendía porque a veces estaban las bolsas ahí con el fruto muy bueno, el más maduro, el mejor, el más perfecto. Y él se dio cuenta que en su casa estaban comiendo, pues no de la misma forma como en esas bolsas, sino que estaba comiendo, no malo, pero no igual. Y entonces él le preguntó a su papá, o sea, a mi abuelo, le preguntó, ¿por qué nosotros comemos esto? Pero si esto es mejor que lo que estamos comiendo acá. La respuesta de mi abuelo fue, lo que pasa es que este fruto que tengo en estas bolsas es la semilla. Es la que me va a servir para sembrar y para que siga saliendo y sigamos teniendo para poder comer en la mesa. Le quedó fijo en su mente, por supuesto, él lo predicaba muchas veces y a mí me quedó fijo eso. La semilla tiene que ser buena, la semilla tiene que ser la mejor. Sé que cuando se habla sobre esto inmediatamente se refiere al dinero y esa es la connotación que se da. No es la única semilla. Lo que estamos haciendo acá, dedicar este tiempo, es una semilla. Se lo estamos entregando al Señor el primer día de la semana. Es una semilla. Le estamos sembrando al Señor. ¿Cómo está aquí? ¿Tiene deseos de aprender más? ¿Tiene deseos de crecer? ¿Tiene deseos de recibir de Él? ¿O es solo una tradición? Hay muchos que tienen solo una tradición, por eso sus corazones nunca crecen y por eso su fe llega a fallar, lastimosamente. Que nuestra semilla sea buena. Siembre lo mejor en su familia. Amor, dicha, buenas palabras, afecto. Y usted verá el fruto. Usted verá la recompensa. Y una característica muy importante, y con esta ya estoy cerrando. Em, no quiero usar la palabra banco o banquero para que no se tenga un mal pensamiento de Dios. Pero mire, nosotros somos una inversión de Dios. Y esto tiene que ver con el labrador. ¿Por qué el labrador siembra? ¿Por qué el labrador trabaja? Porque espera una recompensa. Ahora esto es lo que les quiero dejar. Dios espera una recompensa de nosotros. Dios espera una recompensa del hecho de que tiene una iglesia de tantas décadas y ha puesto predicadores y ha puesto maestros y ha puesto la palabra de Dios en sus manos. Y esto, hermanos, no solamente es en base a dinero, es en base hasta a la misma sangre y las mismas persecuciones de muchas personas. Casiodoro de Reina, el traductor principal de esta versión bíblica que tenemos, él fue perseguido, tuvo que salir huyendo de España, prácticamente él ya no vivió ahí y se fue a un lugar con su familia a vivir apenas. ¿Por qué? Porque había traducido la palabra de Dios. Es por eso que yo no me desvivo de los doctores y de los eruditos que están ahora. Es que la Reina Valera no sirve. Sí, discúlpeme, pero usted no fue perseguido como Casiodoro de Reina. Usted no sufrió la Inquisición como Cipriano de Valera, el otro traductor. No estoy en contra de las otras traducciones, son buenas. Algunas malintencionadas, no son buenas. Pero esta Biblia que nosotros tenemos, se los digo así, vale mucha sangre. Y muchos murieron espantosamente porque nosotros tengamos este libro. Ahora esto es una inversión de Dios.
Dios ha puesto todo esto y no me malentienda. A diferencia de un banco, Dios sí es bueno. Dios no es usurero. Dios no es como un prestamista que le va a cortar las piernas o le va a quebrar las piernas porque usted no le paga. Dios pone sus inversiones en usted, su esfuerzo en usted, su trabajo en usted, y si usted no da fruto, entonces el trabajo, el esfuerzo y lo que él tenía, mejor se lo da a alguien más. Y lo dice el Señor explícitamente en el libro de Apocalipsis. Mira que ninguno tome tu corona. Dios tiene una corona para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Dios tiene una corona y depende de nosotros si Dios mejor se la va a dar a alguien más. ¿Cómo pasará eso? Si la inversión de Dios no tiene ganancia. Dios, este esfuerzo, este trabajo, este tiempo, quiere que se traduzca en que usted crezca, en que usted se desarrolle, en que usted sea un creyente, un cristiano hasta la muerte. Y que se dedique a buscar a otras almas, a llamar a otras personas que no conocen a Cristo, que se dedique a engrandecer el reino del Señor. Eso es lo que espera. Dios es un Dios de inversiones. Dios es un Dios de esfuerzo. Dios es un Dios que no se detiene. Señor, pero si ya estoy cumpliendo con esto, qué bueno que estés cumpliendo con esto. Pero hay más cosas, hay más por hacer. Y ya cuando haga estas cosas, el Señor va a pedir más. Y cuando cumple, ya más, no, no. ¿Cuándo será el momento donde Dios diga, ya no, ya? Cuando ya nos vayamos, cuando ya estemos con Él. Hasta ahí nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra tarea ha terminado. Toma en cuenta, con respecto al atleta, la recompensa y el galardón se da al final. No me malentienda. Hay muchos galardones en esta vida. Hay muchas recompensas y muchas bendiciones. Pero esas son como formas de descanso, lugares de paso. Nuestra verdadera recompensa está en la eternidad. Y seremos hijos de Dios de renombre ante los ojos de Dios, ante los ángeles, si usted, si yo, si todos nos esforzamos. Para eso está la iglesia, para que aprendamos a esforzarnos, para que aprendamos a luchar, para que aprendamos a trabajar, para que aprendamos a esperar en Dios y a confiar. Él nos llevará a toda victoria hasta esa meta gloriosa, hacia un negocio próspero, hacia una familia bendecida, salva, llena de Dios y a muchos otros galardones maravillosos, prodigios, grandes talentos. Dios puede hacer todo eso. Solamente vea la nación de los Estados Unidos hace algunos años, ahora no tanto, hace algunos años, la nación más importante del mundo, levantada por misioneros con un propósito a la misión de Cristo Jesús. Israel levantada con el propósito y con la misión hacia Dios. Todos tenemos esa oportunidad, todos tenemos ese privilegio y ese llamado, pero hay que hacer la obra. El trabajo de un soldado, el trabajo de un atleta, el trabajo de un labrador. Espero que queden sus corazones, hermanos, y vamos adelante, sigamos adelante y esforcémonos por nuestro Salvador, que es tan grande con nosotros. Que el Señor